en estos días de oración, de entrega al Señor, estamos completamente convencidos de que estamos empezando una nueva etapa de entendimiento. No solamente los niños están empezando su septiembre, su año, sino que nosotros creemos firmemente que estamos empezando una nueva etapa de entendimiento, donde Dios nos quiere llevar a nuevos niveles de vida, a todos, a través del poder de su palabra. Nos quiere llevar a una conexión perfecta, pero no solamente una conexión perfecta, sino una conexión continua. Escuche bien esta palabra. Y esta palabra de alguna manera va a marcar el camino de lo que vamos a impartir el día de hoy, para que usted esté muy atento. El Señor nos quiere llevar a una conexión perfecta, pero también una conexión continua con su Santo Espíritu. Y lo digo continua en virtud precisamente de eso, de que la mayoría de la gente, y hablo en general de los seres humanos y de una manera especial el pueblo de Dios, la mayoría de la gente conecta con Dios. Es más, la mayoría de la gente entra en oración cuando tienen problemas delicados. Hay uno que dijo amén. Pero mire, es una realidad. Y desgraciadamente en el pueblo de Dios, la mayoría de la gente entra en verdadera comunión con Dios cuando tienen problemas delicados, cuando tienen problemas graves, cuando tienen necesidades, cuando creen en su desespero que ahora necesitan de lo que no han venido buscando, necesitan de Dios. Pero en la vida cotidiana, la gran mayoría de las personas se mantiene desconectada de la vida espiritual. Y esto es importante entenderlo, iglesia, porque en las últimas semanas el Señor nos ha regalado una palabra, nos ha regalado mucha sabiduría, y es una palabra que nos ha llenado de entendimiento y de conocimiento para poder recorrer este camino en el que Dios nos ha puesto de una manera no solamente correcta, sino efectiva para nuestras vidas, efectiva para nuestro entorno, nuestros hijos, nuestros cónyuges. Dios nos quiere dar este conocimiento para meternos a nosotros en una vida efectiva, no una vida desordenada, no una vida de pecado, no una vida de errores y fracasos, sino una vida de victoria. Por eso hemos venido hablando de cosmovisión. ¿Cuántos se acuerdan? Hemos hablado de cosmovisión, hemos hablado de reconciliación, hemos hablado de identidad. Es más, hemos hablado de la regla que Dios nos ha dado por medida. Entonces escuche, en las últimas semanas hemos hablado de cosmovisión, hemos hablado de reconciliación, hemos hablado de identidad y hemos hablado de la regla que Dios nos ha dado por medida. Y estos son temas que nos identifican no solamente con el poder de la gracia de Dios, sino que nos identifican con diseño. Escuche bien, esto es importante entenderlo, porque no se trata simplemente de escuchar una palabra bonita o una palabra poderosa o una palabra de mucho conocimiento. ¿Qué tal? No. El Señor nos quiere llevar a nosotros a entender diseño y a entender lo que Él nos ha entregado por asignación. Por eso en estas semanas hemos recibido una palabra que nos lleva al entendimiento de lo que Dios nos ha entregado por medida, de lo que Dios nos ha dado por regla. Es decir, a comprender, y cada uno de nosotros ahora tenemos que estar en ese nivel de comprender la diferencia de lo que se mueve en el mundo y de lo que se mueve en la vida espiritual. A comprender la diferencia de lo que el mundo me ofrece y de lo que la vida del reino me ofrece. Por eso es que la palabra que nosotros hemos recibido presenta un claro, escuche bien, un claro enfrentamiento entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Así de sencillo, un enfrentamiento. La palabra que hemos recibido en las últimas semanas, en los últimos meses, nos presenta, nos enseña el claro enfrentamiento que la Biblia plantea entre lo que se mueve en el contexto del mundo y en la sabiduría de Dios. Por eso es que Dios nos enseña a combatir. Sí, suena muy fuerte, pero nos enseña a combatir lo que el mundo nos entrega por medida. Sí, el mundo también tiene una medida, y la medida del mundo es que la codicia, la vanidad, el deseo de poder. ¿Cuál es la medida del mundo, iglesia? El pecado y aún los problemas que nosotros manejamos en nuestra cotidianidad. ¿Y cómo nos enseña el Señor a combatir esas cosas? Pues con la medida de Dios, no con la nuestra.
Escuche bien, iglesia, con la medida de Dios, no con la nuestra. Por eso es que nosotros, a estas alturas de entendimiento, de conocimiento, de lo que hemos recibido, nosotros ya no nos gloriamos en nuestros logros, sino en los de Dios. ¿Cuántos están entendiendo eso? Diga conmigo, yo no me glorío en mis logros, sino en los de Dios. Ojo con esto. ¿Usted está confesando algo que verdaderamente hoy vive? Diga, yo no me glorío en mis logros, ni en mis capacidades, sino en las de Dios. Y Pablo nos lo ha venido enseñando desde hace ya bastante rato. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo número 13, que dice, ya creo que ya no lo sabemos de memoria, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Interesante que lo que nos está mostrando el texto es que Pablo tenía la firme intención de gloriarse única y exclusivamente en la esfera que encerraba todo lo que tenía que ver su servicio a Cristo, que encerraba todo lo que tenía que ver con su ministerio, con todo lo que Dios le había entregado. El enunciado es claro. Pablo está diciendo, yo no me voy a gloriar en mí, no me voy a gloriar en lo que el mundo me muestra, en lo que el mundo me da, en lo que el mundo me ofrece, en lo que el mundo me exige. Y lo interesante del asunto es que se lo está diciendo a los corintios. ¿Por qué? Porque de alguna manera era la práctica común de los judaizantes. En aquella época era lo que los judaizantes hacían, infiltrarse en iglesias establecidas para ellos poner fundamentos sobre un fundamento que ya estaba puesto. Y eso lo vemos nosotros mucho en las religiones. Eso era lo que hacían los judaizantes en Corinto en aquella época. ¿Qué hacían? Se infiltraban, se metían en congregaciones y en filosofías que ya estaban establecidas para intentar establecer, para intentar edificar sobre un fundamento que ya estaba puesto, imponiendo que lo que ellos llamaban la verdad y gloriándose de su propio conocimiento, y gloriándose de su propia sabiduría, y gloriándose de su propio entendimiento. Por eso es que Pablo no se gloriaba en absolutamente nada que estuviera por fuera de su servicio a Cristo. Familia, Pablo no se gloriaba en absolutamente nada que estuviera por fuera de lo que él, no importa su trabajo, no importa lo que él hacía, no importa lo que, pero él no se gloriaba en nada. Claro que tenemos triunfos en esto, tenemos triunfos en aquello, tenemos triunfos en lo otro, y seguramente tendremos derrotas y un montón de cosas suceden en nuestra vida, pero Pablo nos enseña que no se gloriaba en nada, iglesia, porque él sabía que esa actitud lo iba a alejar de la aprobación de Dios. Y muchas veces nosotros no sabemos si somos aprobados o no somos aprobados. Y de hecho él lo dice ahí mismo, en ese capítulo que estamos estudiando, en el versículo 18. Y dice, porque no es aprobado. Mire qué interesante. No es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino a quien Dios alaba. No es aprobado el que se alaba a sí mismo. Mire cómo esto nos saca de una vez de ese contexto de vanidad, de orgullo, el yoísmo. El ego, yo logro, yo hago, yo presento, yo. No es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino a quien Dios alaba. Y el problema está en, finalmente, familia, que como seres humanos, generalmente nosotros esperamos la aprobación de los hombres y no la aprobación de Dios. Y eso es en todos los contextos de nuestra vida. Y nos mantenemos de alguna manera preocupados. ¿Y qué dijo aquel? ¿Y qué dijo aquella? ¿Y qué opinó el otro? ¿Y qué dijo? Siempre estamos con lo mismo, y yo lo veo mucho. ¿Qué opinó tal persona? ¿Qué dijo? Porque nosotros estamos más desesperados por la aprobación de los hombres que por la aprobación de Dios. Pero déjeme decirle, una cosa es reunir una multitud para agradar al mundo, y otra cosa es edificar iglesia. Téngalo en cuenta. Son dos cosas muy diferentes. Y eso lo vemos nosotros en el contexto evangélico. Una cosa, de alguna manera, es yo reunir una multitud. Hay gente que tiene una capacidad motivacional tan grande de manejar la mente de las personas que reúnen multitudes. Pero una cosa es reunir una multitud para agradar al mundo, para que el mundo se apasione con movimientos humanos. Pero otra cosa es edificar iglesia. Porque finalmente todo lo que depende del esfuerzo de los hombres, ¿qué hace? Edificar la honra de los hombres. Honrar a los hombres, pero necesariamente no tiene la aprobación de Dios.
¿Me hago entender? Por eso es muy importante que nosotros veamos esa diferencia. Y escuche lo que le voy a decir. Tenemos la aprobación de Dios. Lo voy a repetir. Tenemos la aprobación de Dios única y exclusivamente cuando cualquier cosa que hagamos esté precedida por la palabra de Dios. Lo voy a repetir. Y esto es muy importante porque muchas veces nosotros parece que jerarquizamos nuestras circunstancias, jerarquizamos nuestras condiciones, y hay cosas que son más importantes que unas y que otras, y hay cosas para nosotros que son más grandes que unas o que otras. Pero le estoy diciendo, tenemos la aprobación de Dios cuando cualquier cosa, por grande, pequeña, mediana o como usted la quiera calificar, ¿en virtud de qué? En virtud de la economía, en virtud de la salud, en virtud de las relaciones, en virtud de los sentimientos, en virtud de su visión, meta u objetivo, no importa. Le estoy diciendo cualquier cosa. Tenemos la aprobación de Dios cuando cualquier cosa, y quiero que en este momento piense en su vida en pleno, cualquier cosa que hagamos sea precedida por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque finalmente la voluntad de Dios es que buena. La voluntad de Dios es para bendecirlo a usted. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es prosperarlo a usted. La voluntad de Dios es sanarlo a usted. La voluntad de Dios es levantarlo a usted. La voluntad de Dios es bendecir a sus hijos. La voluntad de Dios es mantener su familia unida. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta familia. Y este contexto de lo que nosotros estamos estudiando lo vemos durante todo el Antiguo Testamento. Hay cualquier cantidad de hombres que vivieron las dos experiencias. Es decir, dar un paso firmemente sustentado en la palabra de Dios o actuar por mis propias capacidades. Hay dos perspectivas. Hay dos experiencias. Y probablemente usted ha vivido las dos. Seguramente. Pero la ha vivido alguien en la historia bíblica. Podemos aprender de alguien que la haya vivido. Por ejemplo, en el caso de Josué. Casi siempre nos han enseñado de la vida de Josué que Josué fue un hombre perfecto, buenísimo, que no se equivocó, que hizo todo supremamente bien. Josué finalmente recibió el legado del gran maestro Moisés y se entrega como líder del pueblo de Israel, familia. Y Josué, así no lo hubiéramos sabido, déjeme decirle, nos muestra las dos perspectivas, nos muestra las dos experiencias. Es decir, ¿qué pasa cuando nosotros avanzamos guiados por la palabra del Señor en cualquier cosa que hagamos, por grande o pequeña que usted la quiera pensar? ¿Y qué pasa cuando nosotros avanzamos, pero avanzamos fundamentados y guiados por nuestra propia capacidad, por nuestra propia fuerza, por nuestras propias decisiones? Y todos sabemos que el pueblo de Israel, ¿cuántos se acuerdan que el pueblo de Israel conquistó la ciudad de Jericó? Acuerden que cayeron los muros. Digan amén los que se acuerdan. Amén. El pueblo de Israel conquistó la ciudad de Jericó bajo el mandato de Josué. Esta es una historia que nos la han predicado cientos de veces. Y que usted y yo conocemos supremamente bien. El pueblo de Israel conquistó a Jericó. Y conquistó a Jericó bajo el mandato de Josué. ¿Por qué? Porque Josué en ese momento sabía que las armas de su milicia eran espirituales. Josué lo tenía claro. Él sabía. ¿Por qué conquistaron a Jericó de esa manera tan fácil? Acuérdense que se cayeron los muros y el pueblo entró de una. Pero Josué sabía cuáles eran las armas de su milicia. Él sabía que las armas de su milicia no eran carnales, sino que las armas de su milicia eran espirituales. ¿Por qué? Porque él había recibido una palabra y ellos avanzaron fundamentados en esa palabra. Y como avanzaron fundamentados en la palabra de Dios, ganaron. Lo voy a repetir, como avanzaron fundamentados en la palabra de Dios, triunfaron. Y dice la Biblia que cuando cayeron los muros de Jericó, el pueblo de Israel sintió gran alegría, gran euforia. El pueblo estaba como loco de la alegría por el triunfo que habían tenido sobre la ciudad de Jericó, iglesia, porque finalmente fue una victoria sin precedentes. Y dice la Biblia en el libro de Josué, capítulo 6, el capítulo 6 nos narra la toma de Jericó. Dice en el capítulo 6, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas
Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. Jericó estaba rodeado por un gran muro, y dice la Biblia que gritaron y el muro se derrumbó. Fíjese usted qué interesante. Y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, ¿y qué? La tomaron. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta es que en ese momento la Biblia nos está narrando que el pueblo de Israel tomó la ciudad más poderosa que existía en ese momento, en ese territorio. La ciudad más poderosa, iglesia, tenían un ejército preparado. La ciudad de Jericó habían miles de personas. Era una ciudad grande, era una ciudad poderosa. Y el pueblo de Israel, escuche bien, tomaron esa ciudad. Una ciudad con un ejército tremendo. De hecho, tenía las armas más modernas. ¿Y sabe cómo la tomaron? La tomaron el pueblo de Israel solo con una... Alguien tiene que estar entendiendo lo que estoy predicando. Solo con una palabra de Dios. Lo voy a repetir. Era la ciudad más poderosa de la época, con un ejército preparado, con las armas más modernas, con miles y miles de hombres. Y el pueblo de Israel conquistó esa ciudad solo con una palabra de Dios. Yo no sé a quién le estoy predicando, pero yo vine a decirle esta mañana que puede venir contra usted el enemigo más poderoso, que puede venir contra usted el banco, el juez, el abogado, el policía, el problema económico, el problema matrimonial, el problema con sus hijos. Puede venir contra usted lo que sea, familia, lo que sea, el enemigo más poderoso del mundo. Pero si Dios te ha dado una palabra, no hay nada que vaya a poder con la convicción de lo que tú tienes ahora en tu corazón. ¿Por qué? Porque una sola palabra de Dios es suficiente para derribar cualquier muro. Y si es suficiente para derribar cualquier muro, una palabra de Dios que llegue a tu espíritu como el Espíritu de Dios la sella, es suficiente para superar cualquier circunstancia, cualquier problema, cualquier dificultad. Alguien tiene que estar entendiendo esto, familia. Lo que le estoy diciendo es que lo único que nosotros necesitamos para avanzar es una palabra de Dios. Pero lo importante de venir, lo único que necesitamos para avanzar de acuerdo a lo que Dios tiene planificado es una palabra de Dios. Josué y todo el pueblo de Israel, ¿qué hizo? ¿Creyeron? Número uno, diga conmigo, número uno, creyeron. Número dos, obedecieron. Esa ya no la decimos. Diga, número uno, creyeron. Diga, número dos, obedecieron. Diga, número tres, ejecutaron. Ya está, hay 3 pasos fáciles. ¿Qué hicieron? ¿Qué creyeron la palabra? Que obedecieron la palabra, que ejecutaron la palabra. Y cuando ellos actuaron en la palabra, los muros de Jericó cayeron y ellos tomaron la ciudad. Esto lo tenemos que tomar nosotros como ejemplo. Y escúcheme bien, dice la Biblia que muchos le decían a Josué, eso es imposible, no lo vas a lograr, ¿qué me estás contando? Pero se tuvieron que tragar sus palabras. Se tuvieron que comer sus palabras. ¿Cuánta gente viene a nosotros a decirnos, no, a mí qué me estás contando? Eso es imposible. Así mismo pasa cuando tú tienes un gran proyecto, cuando tú tienes una gran idea, cuando tú tienes un gran negocio, cuando tú quieres montar una empresa, cuando tú quieres abrir una congregación, cuando tú quieres reunirte con tus hermanos, cuando tú quieres soltar una oración poderosa para traer vida a la gente a tu lado que está muriendo. Cuando tú quieres hacer algo grande, no falta el que viene y te dice, eso es imposible, ¿qué me estás contando? ¿En qué es lo que crees? No puedes, es que no puedes, porque no tienes dinero, porque no tienes conexiones, porque no tienes capacidades, porque no tienes inteligencia, porque no tienes preparación. Pero Dios hoy te dice, pero tú sabes lo que tienes, y lo que tienes es a Cristo, la palabra viva que habita dentro de ti. A Cristo, la palabra viva que habita dentro de ti. Ay, familia, no nos olvidemos que absolutamente todo lo que vemos y lo que no vemos fue creado por la palabra. Punto. ¿Qué más argumento quiere? Por la palabra. Y déjeme decirle, Dios está levantando este ministerio.
y estamos empezando una nueva etapa. Y Dios está levantando este ministerio. Y Dios ha levantado este ministerio. ¿Cómo? Con la palabra. No más. No más. Y si nos reunimos con el liderazgo, es por la palabra. Y si venimos a trabajar aquí, es por la palabra. Y si damos para el reino, es por la palabra. Y si crecemos juntos, es por la palabra. Y únicamente por la palabra. ¿Por qué? Porque una sola palabra, escuché bien, una sola palabra genera los recursos suficientes para que se cumpla lo que Él dijo que iba a pasar. Ya está. Hoy lo voy a repetir, porque muchas veces nos vamos como que algo me faltó, una palabra. ¿Alguien está recibiendo esto? Una palabra genera los recursos para que se cumpla. Por eso dice la Biblia que Dios envía la palabra y la palabra no vuelve vacía, sino que hace aquello que a Él le dio la gana. Ya está. Así de sencillo. Suena muy duro, pero es verdad. Por lo tanto, a alguien le estoy predicando, puede que no tengas dinero, puede que no lo tengas, puede que creas que no tienes suficiente conocimiento, suficientes capacidades. A alguien le estoy predicando, puede que en este momento pienses que no tienes las suficientes conexiones, pero si Dios te dio una palabra y tú caminas en esa palabra, avanza, porque el Señor te da la victoria que el mundo dice que tú no eres capaz. Por eso es que nosotros, familia, no podemos ser solamente oidores de la palabra, sino, porque la fe sin obras es. Ya me puedo sentar. ¿Amén o no amén? Por eso, familia, no podemos ser solamente oidores. Por eso es que si tú vienes aquí los domingos solo para entretenerte, es que no tengo otra cosa que hacer, me voy para la iglesia. Si tú vienes los domingos solamente porque alguien te obligó, o porque no digan nada en mi casa, o porque el pastor no se enoje, si tú vienes con disculpas humanas y haciendo un esfuerzo humano, para venir a la congregación, pero tú te sientas aquí, oyes pero no escuchas. Si tú vienes aquí y no ejecutas en tu vida lo que oyes desde este púlpito, no van a ver tus ojos naturales lo que Dios en el Espíritu ya preparó para ti. No lo vas a ver, familia. El pueblo de Israel, después de conquistar Jericó, se encontraba en una euforia impresionante. Tremenda euforia. El pueblo de Israel estaba feliz, iglesia. Habían logrado una victoria que ellos nunca se imaginaron que iban a lograr. Era conquistar Jericó, nada más y nada menos. La gran ciudad de Jericó. Imagínese usted cómo se encontraban. Yo no sé si usted me está entendiendo. Wilmar, como cuando nosotros cogimos este local, hicimos esa rueda aquí toda la iglesia y gritábamos dándole gracias a Dios. Imagínense conquistar Jericó. ¡Wow! Tremendo. Y el pueblo de Israel se encontraba en una euforia, iglesia, porque solo por medio de la fe derrotaron a un ejército sin precedentes en la época, un ejército poderoso, y tomaron la ciudad. Y sabe una cosa, fueron prosperados, miren lo que es creerle al Señor, fueron prosperados de la noche a la mañana, porque en ese tiempo, iglesia, el pueblo que tomaba una ciudad, las riquezas eran para ellos. Fueron prosperados de la noche a la mañana, familia. Y de la misma manera, déjeme decirle que yo nunca he visto un hombre de Dios. Yo nunca he visto, estoy hablando de un hombre de Dios, nunca he visto una mujer de Dios. Es más, yo nunca he visto un ministerio que haya tenido la victoria en sus propias fuerzas, sino por la palabra. En mi recorrido jamás he visto un hombre de Dios. Jamás he visto una mujer de Dios. Jamás he visto un ministerio de Dios que se haya levantado en victoria por sus fuerzas y sus capacidades, sino por la palabra. Y déjeme decirle, cuando Josué estaba planificando tomar a Jericó, dice la Biblia que se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: avanza, hazlo, adelante, pero a mi manera. Había un programa por ahí de radio que decía:
a la manera de Cristo. A nosotros nos gusta a nuestra manera, a nuestra forma, como nos da la gana, porque somos los chachos, porque sabemos mucho. Pero el ángel de Jehová le dijo a Josué, avanza, pero a mi manera, iglesia. Y le dijo, por eso, le dijo el ángel de Jehová a Josué, por eso fuiste lleno de espíritu de sabiduría. Y lo dice Deuteronomio capítulo 34 versículo 9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de, o no dice ahí, fue lleno del espíritu de sabiduría. ¿Y qué hizo Josué? Actuó conforme a la regla. Eso hizo Josué. Actuó conforme a la regla. ¿Y qué hizo? Conquistó la ciudad más poderosa de la época. Por lo tanto, no se le olvide, lo voy a repetir. Tenemos la aprobación. Algo está planeando usted. Yo a alguien le estoy predicando. Alguien usted está planeando. Usted tiene un sueño, tiene una meta, tiene un objetivo. Usted tiene un deseo. No se arriesga, sí se arriesga. Está ahí, casi que parece bailando bachata. Yo no sé. Usted va y viene. Usted me le voy a decir algo. Cualquier cosa que usted esté planeando, lo tienes que hacer de la manera correcta. Y es que esté precedido por la palabra de Dios. Punto. Ya está. Ya está, familia. Ay, hasta ahí fantástico. La pregunta es, ok, pastor, muy bien. ¿Y qué pasa si nos olvidamos del asunto? ¿Por qué? Porque en el recorrido de la vida, nosotros, los cristianos evangélicos, tendemos a olvidarnos del asunto. Y el asunto se llama Dios. Y nos olvidamos. Es decir, ¿qué pasa cuando avanzamos fuera de la palabra de Dios? ¿Qué pasa cuando nosotros decidimos avanzar desconectados de la regla que Él nos ha dado por medida? ¿Qué pasa? Es más, ni siquiera lo decidimos. Simplemente avanzamos. Porque es que a veces nosotros somos como el árabe. Árabe, ahora no ve. Árabe, ahora no ve. Así somos. Entonces ni lo pensamos. Simplemente usted se despierta, se levanta de la cama y se mete a la ducha y ni siquiera lo piensa. Y así actuamos en la vida. Y así actuamos en la vida. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa en ese momento? ¿Sabe una cosa? Después de que Israel, bajo el mandato de Josué, conquistó Jericó, tomó la decisión de conquistar otra ciudad. Y el problema es que a nosotros siempre nos han hablado de Jericó, siempre nos han hablado de los muros de Jericó, pero parece que hasta ahí llega la historia, pero la historia no llega hasta ahí. La Biblia hay que seguirla leyendo. Y Josué tomó la decisión de conquistar otra ciudad. Y esa ciudad se llamaba la ciudad de Jai. Diga conmigo, Jai. H-A-I, Jai. Una era Jericó y la otra era Jai. Y dice la Biblia, vamos al capítulo 7, el capítulo 6 habla de la conquista de Jericó. Pasemos al otro capítulo, dice la Biblia, en el versículo 2, después Josué envió hombres desde Jericó, ya había conquistado Jericó, ya estaba posicionado en Jericó, ya tenía su trono de gobernante en Jericó. Entonces dice la Biblia, después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Betabel, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. ¿Dónde está el problema? El problema está en que Josué había tomado una determinación sin caer en cuenta de lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Y muchas veces nosotros tomamos determinaciones sin saber con lo que está pasando con la iglesia, sin saber con lo que está pasando con mi cónyuge, sin saber lo que está pasando con mis hijos, sin hacerme cargo como gobernante de la vida espiritual de todo mi entorno. Y Josué tomó una determinación sin caer en cuenta de lo que estaba pasando con Israel. Es decir, Josué no se había leído el primer versículo. Vamos a leerlo nosotros. Y el versículo número 1 dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Es decir, estaban siendo infieles. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Familia, Josué estaba planeando conquistar una nueva ciudad, pero no conforme a la regla que Dios le había dado,
sino conforme a la capacidad que él creyó que tenía, porque había conquistado Jericó. Wow. ¿Alguien está entendiendo esto? ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros? ¿Sí? Josué se creyó el chacho de la historia. Ya conquisté Jericó, ese es el lenguaje, ya conquisté Jericó, ahora conquisto lo que quiera. Ya logré esto, ahora logro lo que a mí me parezca. ¿Estamos entendiendo? Sencillo, iglesia. Entonces él no lo estaba haciendo conforme a la regla que Dios le había dado por medida, sino conforme a lo que él creyó que él tenía, iglesia. Y resulta que Jai era una ciudad más pequeña que Jericó, era una ciudad que tenía menos hombres que Jericó, era una ciudad que no tenía el poder militar que tenía Jericó, que no tenía las armas que tenía Jericó, era una ciudad más pequeña. Entonces Josué, ¿qué le dijo? Le dijo a los hombres que fueran a reconocer la tierra, pero se los dijo con ese mismo espíritu que él estaba sintiendo. Nosotros conquistamos Jericó, conquistamos lo que haga falta, y es que sacan el cuello así como yo los conozco, y manda a los hombres a Jai. Y dice el versículo 3, vamos en orden, que los hombres regresaron de reconocer a Jai. ¿Y qué le dijeron a Josué? Le dijeron: no suba todo el pueblo, Josué, tranquilo, no pasa nada, jefazo, tú tranqui, descansa, no tiene que subir todo el pueblo. Manda, léalo ahí, manda 3,000 hombres, como mucho 2,000 hombres o 3,000, que se tomen a Jai. No fatigues a todo el pueblo, no los canses, que finalmente son pocos. No sé si alguien está entendiendo lo que estoy intentando comunicar. Es decir, ¿qué es lo que está? Nosotros ya vencimos a Jericó. ¿Qué me estás contando, Josué? Manda unos cuantos. Nosotros ya vencimos a Jericó, venceremos lo que sea. Tenemos la fuerza, tenemos la inteligencia, tenemos el dinero, tenemos el coche, tenemos la casa, tenemos el trabajo, tenemos los últimos vaqueros, tenemos las capacidades, tenemos la teología, tenemos el conocimiento, no necesitamos de nada ni de nadie, y tampoco de Dios. Porque como nosotros conquistamos a Jericó, entonces yo ya no necesito de nada ni de nadie. No sé si me está entendiendo, porque cuando nosotros creemos que estamos muy bien, desconectamos de la oración. Y esto me lleva a mí a pensar: ¿qué pasa con la gente que ha entendido la gracia, que entiende la gracia y desconecta de la oración? Y hay gente que se me acerca y me dice: pastor, yo necesito hablar con usted, es que yo no sé qué es lo que pasa, que es que yo antes oraba y ahora no. Responsabilidad suya. Responsabilidad suya. ¿Por qué? Porque usted está acostumbrado a que lo obliguen, usted está acostumbrado a que lo amenacen, usted está acostumbrado al látigo y al taburete como el tigre, usted está acostumbrado a que lo amenacen, usted está acostumbrado a que lo lastimen. Pero el Señor te está diciendo: ni amenazas, ni castigos, ni acusaciones. Ora, porque tu comunión con el Espíritu no puede faltar. Es hora de que conectemos con nuestra vida de oración. Si yo me pongo a preguntar aquí desde el corazón cuánto hace realmente que usted no se mete en oración, todos van a perder el examen. Bueno, casi todos. No, esto quiero que nos confronte. Porque lo que no puede ser es que la vida de la gracia, la misma vida de Cristo en mí, me desconecte de mi comunión con el Espíritu. Y eso es lo que está pasando. Yo soy el chacho, yo no necesito nada. Me paro en un pie y no me caigo. Eso es lo que pasa, y es lo que está pasando con la iglesia cristiana, desconectados de la oración. No, yo no necesito congregarme todos los domingos, yo me las sé todas. ¿Todas? Espera y verá lo que le pasa a Josué. ¿Todas? Apenas estamos aprendiendo, familia. Apenas estamos en proceso de crecimiento, de entendimiento. Necesitamos de esta nutrición todos los días del año, todos los días de la vida. Venir un domingo es un privilegio, siquiera un día a la semana. Esto debería de ser lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes. Debería de ser todos los días. Dios nos da el privilegio de venir un domingo a nutrir nuestro espíritu. Pero yo ya no necesito nada. Y después viene: pastor, necesito hablar contigo. ¿Qué pasa? Que es que yo ya no oro. Yo no sé por qué. Porque no quiere, porque ha desconectado del espíritu, porque no se pone su propia disciplina, porque no entiende que la oración es la comunión con el Rey que te nutre, con el Rey que te edifica, con el Rey que te da vida. Entonces yo prefiero no congregarme y no vuelvo a leer la Biblia. ¿Para qué? Si en la iglesia me lo enseñan. ¿Y cuánto hace que no vas a la iglesia? 2 meses, pero el domingo voy.
Ojo con eso. Y fue lo que le pasó a Josué. ¿Y sabe qué pasó? Fue derrotado. Fue derrotado. ¿Sabe por qué fue derrotado, familia? ¿Sabe por qué fue derrotado? Porque yo tengo armas de mi milicia, o carnales o espirituales. Pero tú prefieres las carnales que las espirituales. Porque las espirituales pueden esperar, pero las carnales salen por defecto. Por defecto. Salen por naturaleza humana. Porque ese viejo hombre se manifiesta muy fácil. Pero mire lo que dice el versículo 4. ¿Listo? Josué tomó la decisión y mandó el ejército a Jai. Y dice la Biblia, y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres. Josué mandó 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Pero ¿cómo puede ser posible? Si habían derrotado a Jericó hacía unos días. Sin embargo, mandó 3,000 hombres y dice la Biblia, huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que cuando Josué se enteró de eso, cayó de rodillas, se rasgó las vestiduras y se echó polvo en la cabeza a llorar por lo que había pasado. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Deja llorar, levántate, hombre. Deje de llorar por su equivocación. Deje de hacer y empiece a actuar como el líder que yo formé en usted, como el gobernante que yo formé en usted. Se lo dice Dios, siga leyendo. Josué capítulo 6, capítulo 7. Se rasgó las vestiduras, ¿ya para qué? A mí que me vean derrotado pero vestido. Este se rasga las vestiduras. Familia, cuando hacemos las cosas, escuche bien, cuando hacemos las cosas apartados de Dios, hasta el más pequeño de nuestros problemas se nos complica la vida. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé si usted está entendiendo lo que digo. Cuando hacemos las cosas apartados de Dios, hasta el más pequeño detalle nos puede complicar la vida, familia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una gran capacidad de gloriarnos en nosotros mismos, de gloriarnos en nuestras capacidades, de gloriarnos en nuestra inteligencia. Pero cuando nosotros no hacemos las cosas conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, nosotros nos volvemos vulnerables ante un proceso que para Dios es normal. Nos volvemos vulnerables a sufrir. Pero es que Dios no diseña el proceso para que tú sufras, sino para que tú crezcas. ¿Aló, familia? No es que Dios se la tomó contigo. Ay, pastor, es que Dios ya no me oye, Dios ya no me ama. No es que Dios se la tomó contigo. No es eso, familia, todo lo contrario. Dios conoce nuestras debilidades y en medio de esas debilidades Dios va conformando al Hijo en nosotros. En medio de ese proceso Dios va conformando al Hijo en nosotros. Dios va formando al Hijo dentro de nosotros. Hay momentos, familia, en que Dios sabe que tú y yo necesitamos del proceso. ¿Cuánto lo entienden? Hay momentos de nuestro crecimiento, de nuestra dirección, de la guía del Espíritu, de nuestra vida, de lo que vivimos, que Dios sabe que necesitamos el proceso. Es más, le voy a decir de esta manera, hay momentos cuando Judas es necesario. Lo voy a repetir, ¿alguien entendió? Hay momentos cuando Judas es necesario. Es decir, le voy a decir esto, escuche. No hay cruz sin Judas. Por lo tanto, no hay victoria sin Judas. Pastor, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que Dios asigna a una persona para llevarte a la cruz. Mire, Dios asigna a una persona para llevarte a la cruz. Dios asigna a una persona para llevarte a la muerte. Dios asigna a una persona para llevarte a la tumba. Pero en medio de ese proceso, si tú caminas en su palabra, cuando menos pienses, recibirás una palabra que te lleva a la resurrección. Pastor, es que yo no entiendo lo que me está pasando con este. Dios asigna a una persona para llevarte a la cruz. Pastor, es que no le doy otra nomás porque, como decía don Ramón, pero Dios asigna una palabra para llevarte a la tumba. Pastor, es que estoy que me la cargo.
¿Cuántos han dicho eso alguna vez? Ay, la vida diaria. Es que Dios asigna a una persona para que nos guíe en medio del proceso, pero nosotros la vemos con los ojos naturales, entonces la queremos reventar. No la reviente. Guarde silencio, caiga de rodillas y dígale al Señor: gracias por fulanito, por fulanita, por peranito, por peranita, porque yo sé cómo lo estás usando. Oh, en el nombre de Jesús, nunca se le olvide que después del momento más oscuro de la noche viene la luz. Nunca se le olvide, familia, que después de la cruz, la muerte y la resurrección y la tumba, viene la resurrección, viene la vida, siempre. Por eso tenemos que caminar en esa palabra, en esa regla que Dios nos ha dado por medida. Por eso es que hoy, aquí, parados, podemos hablar de identidad. Ahora sí. Por eso es que podemos hablar de reconciliación. Ahora sí. Por eso es que la familia de la fe está preparada para recibir palabras sobre cosmovisión. Ahora sí, por eso, escúcheme, por eso exactamente es que estamos aquí hoy. No porque hemos sido sabios, no porque hemos sido muy inteligentes, no porque estamos muy preparados. Simplemente, familia, porque la regla que Dios nos ha dado por medida ha sido suficiente para desprendernos de nuestro pasado. Oh, escuche bien, la regla que Dios nos ha dado por medida, si usted no se lo ha creído, ha sido suficiente para desprendernos de nuestro pasado, para desprendernos de nuestro dolor, para desprendernos de nuestras ataduras de esclavitud. La regla que Dios nos ha dado por medida es suficiente para ahora ser victoriosos en Cristo. Por lo tanto, la regla que Dios nos ha dado por medida es suficiente para salir victorioso de ese problema y de esa circunstancia que tú estás viviendo el día de hoy, iglesia. Lo bonito de todo esto es que entendemos que Pablo funcionaba de otra manera. Estaba en otro nivel. Funcionaba de una manera diferente a como la gran mayoría de nosotros los cristianos, y no porque era débil, nos lo enseñó en palabras que hemos venido predicando, sino por la misericordia y la ternura de Cristo que habitaba en él. Por eso es que él era diferente. Y lo calificaban de que era muy débil cuando estaba presente, no era fuerte y no cuando escribía. Por eso es que Pablo no enfrentaba las dificultades de la vida por medio de sus reacciones, de su temperamento, ni de sus sentimientos. Que ese es el gran problema que nosotros tenemos. Enfrentamos las dificultades de la vida. Es más, cuando usted, porque es lo que hemos hecho toda la vida, enfrentar los pequeños problemas y las pequeñas discusiones, las enfrentamos por medio de nuestras reacciones humanas, de nuestros sentimientos, de nuestro temperamento. No, Pablo no hacía eso. Pablo no enfrentaba esas cosas. No. Pablo conservaba las formas. ¿Conforme a qué? A la regla que Dios le había dado por... Usted no, mire, usted es el cristiano más santo de todos aquí. Aleluya. Y en la casa no conserva las formas. Pablo conservaba las formas en todo momento y en toda circunstancia. Pero ¿sabe por qué? Porque Pablo peleaba por medio de la oración. Levanten la mano los que por última vez, hoy fue el día que oraron. Hoy oraron. ¿Cuántos oraron el día de hoy antes de venir? Gloria a Dios, unos cuantos. Le estoy diciendo algo. Pablo, el arma de Pablo era la oración. Era la oración. Esa era la herramienta que Pablo utilizaba. Él conservaba las formas. Él no estaba enfrentando la vida con sus sentimientos y su temperamento, no. Por medio de la oración. ¿Por qué? Porque él tenía, escuche bien, identificadas las armas de su milicia. Él tenía identificadas las armas de su milicia. Por eso 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3 dice, el mismo capítulo que estamos estudiando. Pues aunque andamos en la carne, no militamos. Es más, aunque tenga una ametralladora, no la voy a disparar.
aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Diga conmigo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, léalo, sino poderosas en Dios para la destrucción. No escucho a la iglesia. A ver si nos cuesta confesar palabra de Dios. ¿A qué vinimos hoy? Diga conmigo, porque las armas de nuestra milicia, dígalo fuerte, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Mire cómo Pablo niega enfáticamente. Wow, eso me gusta. Lo niega, y lo niega en público, no se avergüenza de nada. En estos días hablábamos con unas personas ahí y preguntamos por qué la iglesia, cuando montamos uno de nuestros sermones o la palabra de la pastora, no dan like. Ese like no es por vanidad. Ese like es una herramienta de Dios para extender su reino. Nunca se le olvide. Pablo está diciendo, las armas de nuestra... Lo que me gusta es cómo él niega enfáticamente que sus armas sean materiales. Él niega enfáticamente que sus armas sean de origen natural. Y déjeme decir una cosa, iglesia. Usted y yo vivimos en cuerpos de carne. ¿Amén o no amén? Es una realidad, vivimos en cuerpos de carne. Pero escúcheme, no batallamos según los métodos de la carne. Le voy a decir dos cosas. No batallamos según los métodos de la carne, ni según los motivos de la carne. Son dos cosas diferentes. Porque ¿cuáles son los métodos de la carne? Los métodos de la carne es la venganza, la rabia, el grito. Esos son los métodos. ¿Y cuáles son los motivos? Los motivos de la carne es el deseo de poder, el orgullo, la vanidad. Una cosa son los métodos y otra cosa son los motivos. Pero nosotros no batallamos ni según los métodos de la carne, ni según los motivos de la carne. ¿Qué fue lo que le pasó a José? A Josué olvidó cuáles eran sus armas. Olvidó que sus armas eran espirituales y actuó de acuerdo a la carne. ¿Sabe por qué? Porque vio la cosa fácil. ¿Cómo así, pastor, que vio la cosa fácil? Lo que quiere decir la palabra de Dios con esto es que nosotros entramos en un contexto de oración cuando vemos las cosas graves. Punto. Y esto es una exhortación que el Espíritu de Dios nos está haciendo a todos nosotros, iglesia. Oramos cuando tenemos problemas graves. Y usted se mete en oración. Es más, hay algunos que vienen a mí y me piden oración y yo le doy gracias a Dios por eso. Pero me pide oración cuando usted tiene una gran necesidad. ¿Sabe qué le voy a decir? Venga a pedirme oración siempre. Claro, porque está esperando usted a tener una gran necesidad o a tener algo grave para buscar comunión con el Espíritu. Que el pueblo de Dios se mete en oración cuando tiene problemas graves. Familia, es más, en la vida cotidiana ni oramos. Ni oramos, se nos olvida. Pastor, la Biblia dice orar sin cesar. No voy a tener tiempo ni de desayunar, ni de comer, ni de cenar, porque estoy orando. No hemos podido entender lo que es la comunión con el Espíritu. Es la gratitud constante a Dios por nuestra vida, por lo que Él es, por lo que Él nos da. Familia, es muy importante entender que tenemos que orar, no en los momentos de gravedad, no en los momentos de dolor solamente, sino en todas las circunstancias de nuestra vida. Esto es importante entender, iglesia, que Dios no maneja una escala de poder, es decir, Dios no maneja una categoría de milagros. Para Dios es lo mismo darte el desayuno de mañana que levantar a la persona de la cama que en este momento está grave en tu familia. Para Dios es lo mismo darnos la comida de mañana que levantar un muerto de la tumba. Pero nosotros parece que le ponemos categoría a los milagros. Para Él es lo mismo $1.000.000 que €1. Para Él es lo mismo, iglesia, un día que 1000 días, iglesia. Todo lo que somos y todo lo que tenemos se lo debemos única y exclusivamente a Dios. Todo, familia. Por eso es que Pablo dice, si ustedes ven algo en mí, dice Pablo, si ustedes reciben algo de mí, no es por mi elocuencia, no es por mi capacidad oratoria, no es por mi preparación. Se trata
de Cristo y solo de Cristo, no más. No hay otro tema, se trata de Cristo. Por eso es que absolutamente toda la carta a los Corintios que venimos estudiando, iglesia, es un debate entre el conocimiento del mundo y la sabiduría de Dios. Toda la carta que venimos estudiando hace meses es un debate completo. Es una confrontación completa entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Es decir, entre el orgullo y la altivez humana y la gracia de Cristo. ¡Wow! Ahí está la lucha. Y ahí es donde nosotros tenemos que saber dónde es que realmente estamos parados. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 12 dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad ¿de quién? De Dios, no con la nuestra. Con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo. ¡Wow! Qué lindo sería que nosotros podamos decir: yo me he conducido en el mundo con la sencillez, con la sinceridad de Dios. Qué lindo sería el día que nosotros lo podamos decir con la seguridad que Pablo lo dice. ¿Cómo nos conducimos en el mundo? Con nuestras reacciones, con nuestro temperamento, con nuestros sentimientos, o con la regla que Dios nos ha dado por medida. Nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Y por eso es que aquí Pablo se jacta de su integridad delante del mundo. ¿Pero por qué? Porque sabe que su conciencia y su testimonio, y es más, el testimonio de su sencillez y de su sinceridad, proceden del poder de Dios, proceden de la bendición de Dios, provienen de Dios. Es donde Pablo jamás descendía a la sabiduría del mundo, jamás descendía, él no quería tocar ese terreno, a la sabiduría de los hombres, a la sabiduría carnal. Él actuaba delante del mundo con una fuerza inmerecida, que se llama gracia, con una fuerza que no merecía él ni ninguno de nosotros, se llama gracia, iglesia. Ahora, el tema es que esto era una actitud tan rara, era una actitud tan fuera de contexto para la sociedad de la época, que desconcertaba completamente a los corintios. ¿Por qué? Porque los corintios querían seguir dependiendo de su propia sabiduría, que era alimentada generalmente por las conferencias de los filósofos en las plazas, por las conferencias de los grandes maestros de la época, pero que lo único que lograban era entretener a la gente. No lograban otra cosa, entretener a la gente. Por eso es que Pablo se dirigía a ellos de otra manera, no con conocimiento humano cargado de palabras difíciles, de esas que no se encuentran ni en la RAE, de esas palabras que no encuentra uno en el significado ni en la enciclopedia temática, iglesia. Pablo se comunicaba de una forma sencilla, de una forma simple, para impartir principios de vida de acuerdo a la regla que Dios le había dado por medida. Es sencillo lo que tenemos que aprender. Y Pablo no usaba la medida del mundo, ojo, o las reglas de la religión de la época, que se ufanaba de haber matado a Cristo. Porque de eso era que se ufanaban los religiosos, de haber matado a Jesús de Nazaret, familia. Por eso es que Pablo les dice: si la sabiduría del mundo es haber matado a Cristo, déjenme ignorante. Si ser sabio es haber matado a Jesús de Nazaret, déjenme bruto. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Porque es que los hombres se ufanan de su propia sabiduría. Por eso es que Pablo decía: esos no saben ni lo que están diciendo, ni siquiera saben de lo que están hablando. Porque imagínense, ellos se gloriaban en la sabiduría de los griegos, y Pablo decía: yo no me ufano en la sabiduría de los hombres, sino en la sabiduría de aquel que está siendo formado en mí. Wow. Nos tiene que llevar a otro nivel a nosotros de pensamiento, y por lo tanto a otro nivel de comportamiento. Pablo nos está enseñando que la sabiduría de los hombres es completamente diferente a la sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios no maltrata, porque la sabiduría de Dios no divide familia, la sabiduría de Dios no ofende, la sabiduría de Dios no se ufana de sí misma, la sabiduría de Dios nos lleva a cada uno a pararnos en el lugar correcto, iglesia. La sabiduría de Dios persevera y persevera y persevera hasta entregarnos entendimiento y ponernos al nivel, llevarnos al nivel del varón perfecto. No una competencia entre ministros, ni una competencia entre hermanos, ni una competencia entre hombres. Aquí se trata de todos como iglesia. La sabiduría de Dios todo lo hace con sinceridad, sin fingimiento,
¿Por qué? Porque es la sabiduría que sale de un corazón profundamente formado y transformado por el Espíritu de Dios. El versículo 18 dice, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Y Pablo lo que les está diciendo aquí es que estén convencidos de que la sabiduría de Dios no es un montón de información bíblica. No. Escuche, para que nos vamos con ese entendimiento claro. La sabiduría de Dios no es un montón de información bíblica. La sabiduría de Dios es, diga conmigo, a la de 3. La sabiduría de Dios es Cristo. ¿Cuánto lo dijeron? La sabiduría de Dios no es un montón de información bíblica. La sabiduría de Dios es Cristo. Cristo, Cristo, aquel que ha sido hecho sabiduría, redención, justificación, santificación y glorificación de Dios para nosotros. Esa es la sabiduría de Dios. Por eso es muy posible que tú, que me estás oyendo, no te sepas muchos textos bíblicos, pero estás creciendo en la sabiduría de Dios. Es muy posible que no te sepas la Biblia de memoria, pero hoy, con todo lo que has recibido, hoy puedes tú decir, yo tengo la sabiduría de Dios. ¿Alguien está entendiendo esto, iglesia? Porque la sabiduría de los hombres, ¿qué es? Acumular conocimiento. Pregunte usted en el mundo, para el mundo, ¿qué es un sabio? Sabio es aquel que sabe mucho. ¿Ya? Un argumento una definición muy simple. ¿Quién es sabio? El que sabe mucho. Porque para la sabiduría humana es eso, el que sabe mucho. Pero para Dios es el que conecta con la mente de Cristo. Escuche bien la gran diferencia. Es el que conecta con la mente del rey. Porque la mente del rey nos capacita no solamente para hablar, nos capacita para dirigir, nos capacita para caminar, nos capacita para actuar, nos capacita para vivir y nos capacita para reflejar el carácter de Cristo en medio de cualquier problema, en medio de cualquier circunstancia y en medio de cualquier dificultad. Ahí está la grandeza de la sabiduría de Dios. Por eso es que usted puede conocer a gente, a veces en las congregaciones, conocemos a gente que sabe mucho. Mire, usted puede conocer a alguien que llegue aquí con un máster, 2, 3, 4 máster en teología, con un conocimiento bíblico tan tremendo que cuando entra así, sin saludar absolutamente a nadie. ¿Cuántos los han visto? Yo los conozco. Y usted puede conocer a alguien así, iglesia, pero ¿sabe una cosa? Yo conozco a alguien, es más, lo estoy viendo, que no conoce y que no tiene todo ese conocimiento, que no ha estudiado todo lo que ha estudiado el otro, pero ¿sabe una cosa? Su comunión con el Espíritu es perfecta y el ejemplo que tiene es de testimonio para toda la iglesia de Cristo. Y ve usted lo importante que es entender la sabiduría de Dios. Hay una gran diferencia entre saber mucha Biblia y tener la revelación de Cristo. Hay una gran diferencia, iglesia. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre conocer muchos textos y tener la sabiduría de Dios. Algunos saben tanta Biblia que creen que están por encima de los demás, que creen que son superiores a los demás. Pero déjeme decirle, es completamente imposible que Dios se manifieste a través de alguien que se cree superior a los demás. Para que lo tenga en cuenta. Hay gente que sabe tanta Biblia, lo voy a repetir, que se cree superior a los demás. Pero es imposible que Dios se manifieste a través de alguien que cree estar por encima de los demás. Porque una cosa es manifestar la naturaleza humana y otra cosa es manifestar la naturaleza del que se está formando dentro de mí. El Cristo vivo. Por eso, familia, nosotros aquí preferimos la sabiduría de Dios a la sabiduría de los hombres. Y nosotros entendemos a través de la historia de Josué que aún uno de los grandes profetas, patriarca, líder del pueblo de Israel, herencia de Moisés, escogido por el mismo Dios, con una palabra superior porque había recibido del ángel del Señor espíritu de sabiduría, aún él desconectó por un momento del espíritu y se olvidó de la regla que Dios le había dado por medida y que dijo: yo soy el chacho, yo soy el pastor, yo soy el apóstol, yo soy el líder, yo soy el padre,
yo soy Él, yo soy Él. Ahí hay una ruptura en el espíritu. Los voy a retar hoy, no, los voy a invitar. ¿Quién quiere aceptar una invitación? Los voy a invitar a algo, dicen aquí en España, una pasada. ¿Cuántos quieren que los invite yo a algo que es una pasada? Levante la mano el que quiere que lo invite. A algo que es una pasada. Ok, los voy a invitar a leer Josué 7 completo. Y usted va a descubrir cómo Josué entendió lo que le había pasado. Cómo Josué fue. Porque Dios le había descubierto el pecado de Acán. Y cómo después de que él cayó en cuenta de la verdad, el Señor le entregó a Jai. Wow. Si hay algo que no has logrado, si hay algo que has perdido, si hay algo que tú crees que Dios no te ha querido dar, mostrar o entregar en tus manos, yo hoy te invito a que leas Josué 7, 6 y 7, esos dos capítulos, y que entiendas la gran diferencia que es caminar, avanzar y aún tomar decisiones, teniendo en cuenta que lo que es fundamento para mí es la palabra de Dios y lo que significa avanzar, pegado a mis propias capacidades y solo a mis capacidades. Hay muchos aquí, incluyéndome, que como Josué nos hemos equivocado. Hemos abierto negocios, hemos emprendido relaciones, hemos tomado decisiones, hemos hecho viajes, hemos hecho un montón de cosas y hemos reaccionado y nos hemos olvidado de que cuando yo hago cualquier cosa en la vida precedida por una palabra, siempre tendré la victoria. La victoria. Ojo con eso, familia. ¿Por qué? Porque a estas alturas nosotros ya sabemos que nuestras armas, las armas de nuestra milicia, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción ¿de qué? De fortalezas, iglesia. Por eso nosotros no venimos aquí a debatir filosofía, no venimos aquí a debatir teología, venimos a predicar una cosa y solo una cosa: a Cristo y a este crucificado. Poder y sabiduría de Dios. Señor, te doy gracias por el poder de tu amor, por la sabiduría de tu palabra. Señor, te doy gracias porque nunca nos has dejado solos en el camino. Te pido perdón, Señor, porque en mis propias fuerzas he tomado decisiones incorrectas, porque en mis propias fuerzas ni siquiera he esperado de una manera correcta, sino que me afano. Hay ansiedad en mí. A veces, Señor, me duelen los dedos, me duelen los brazos, me duelen las piernas, porque mi sistema sensorial, que he permitido que en el viejo hombre me gobierne, aún lastima mi cuerpo. Perdóname, Señor, porque he dejado que las cosas de la vida me guíen, me llenen de nervios y de estrés. Perdóname, Señor, porque he hecho lo malo y me he olvidado de la dirección de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque hoy, sin regañarme, me lo recuerdas. Sin lastimarme, me exhortas y me llenas de tu conocimiento. Señor, entiendo que hoy no se trata de mi preparación para conquistar Jericó o Jai, sino de la convicción que hay en mi espíritu, que el poder está en ti, viene de ti, por ti y solo de ti. Gracias por esa palabra, Señor, porque hoy puedo enfrentar lo que sea, enfrentar mi situación matrimonial, mi situación afectiva, mi situación económica, mi situación de salud y todo lo que se presenta en el camino, entendiendo que si cada cosa que hago está precedida por tu palabra, conforme a la regla que me has entregado por medida, la victoria no tengo que buscarla,
Los muros caerán solos. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.